Muchas gracias, chicos. Bueno, tendríamos que hacer un pequeño antecedente. Mitos y leyendas. ¿Quién no conoce muchos de ellos, no? Los mitos y las leyendas. Aunque la leyenda tiene más un carácter literario que el mito, que se extiende más bien al asunto en donde una persona exagera cualidades, aventuras y posibilidades o capacidades. Pero hablar entonces ya de un mitómano, ¿qué sería? ¿Le parece bien si hablamos con la experta al respecto? La doctora Luisa López Madueño. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? Gusto en saludarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal si empezamos desde lo básico? ¿Qué es un mitómano? Un mitómano básicamente es un mentiroso compulsivo, Javier. Compulsivo. Compulsivamente, miente de una forma repetitiva, no tiene razón ya para mentir, lo hace constantemente y ahora sí que lo hace solamente para obtener esa seguridad a cambio, porque en origen un mitómano, una persona mentirosa patológicamente, una forma enfermiza, hay detrás una autodevaluación. Constantemente se siente tan deprimido, con tan baja autoestima, que es una forma de compensar esa realidad en la cual siente que hay tantas carencias, que tiene la necesidad de mentir para mantener a flote esa necesidad de sentirse un poquito mejor. Digamos que es como una adicción también a estar manteniendo una realidad fantasiosa que no le importa las consecuencias que pueda haber, no importa si ya incluso la mentira no es tan importante o la situación, simplemente miente ya como un hábito, como un estilo de vida, constantemente, y ya no importa también a quién lo haga, ni la forma en la que lo haga, sino mantener esas necesidades que él necesita tener a flote para poder vivir en una realidad, como decía, que no puede sentir que está sosteniéndola él con sus propios recursos internos. Entonces se construye una realidad, se construye un mundo falso para seguir viviendo en él. Ahora, ¿qué pasa, doctora? ¿Podemos separar al chismoso, aquel que inventa historias y va y las cuenta, que no necesariamente tengan que ver con su persona, sino con situaciones de amigos, compañeros de trabajo, etcétera? ¿Ese ya no es un mitómano o sí sigue siendo? Sí, lo que pasa es que a veces ya no es solamente para tú salir adelante de cierta situación, sino mentir en cualquier caso donde la persona siempre sienta que tiene la aprobación de los demás, que va a ser como el alma de la fiesta. En ese caso, por ejemplo, si él escuchó una historia, esta persona, y después la va a ir a contar con sus amistades, la puede alterar donde él sienta que los demás le van a admirar, porque mira el tipo de historia que está contando, está bien informado. Entonces siempre detrás va a haber esa necesidad de ser aprobado, de llenar esos vacíos de amor que él tiene para que los demás puedan sentir que lo pertenecen a ese grupo, que le admiran, que tiene alguna cualidad importante destacada frente a los demás. Oye, qué interesante. Entonces, finalmente, un chismoso es un mitómano en potencia, ¿no? No necesariamente, pero sí puede ser una de las tantas características. También ser mitómano o mentiroso compulsivo puede ser una característica de otras enfermedades o patologías mentales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un adicto. Una persona adicta miente constantemente para también mantener esa realidad, que esto también de alguna forma, como decía, es una adicción, porque estás evadiendo tu realidad y muchas veces compartes estas otras adicciones, ya sea de drogas, ya sea de compras, ya sea de ludopatía, de jugar en casinos, ¿sí? De estar constantemente manteniendo realidades fuera fantasiosas para tú poder seguir adelante, porque tienes que, como decía, mantenerte y construirte un mundo falso para poder seguir viviendo en él. Doctora, un mitómano, por ejemplo, ¿sufre de un proceso de ansiedad cuando está construyendo una mentira o le representa un gusto y un placer decirla? Es como esta adrenalina que puedes tú construir cuando estás igual jugando, ¿no? Por ejemplo, que sientes esta adrenalina, pero también te estás en constante estrés y ansiedad porque tienes que estar ideando y manteniendo ahí toda una fantasía que no es. Entonces también te da esta ansiedad porque en cualquier momento pueden descubrirte y normalmente estas personas se llegan a descubrir porque llega a haber no congruencia entre lo que dices, entre lo que haces y lo que actúas, etcétera. Entonces sí, tarde o temprano terminan siendo identificadas por todas las personas, son personas que realmente
se señalizan como tal, pero no les importa y no aceptan fácilmente que tienen este conflicto, Javier. Por lo tanto, es muy difícil que lleguen a terapia. Ya me imagino, pero quienes sí tienen la fortuna de reconocerlo, de verse a sí mismos, de reconocer los problemas que esto le puede estar llevando a su vida y desean un cambio, ¿qué tienen que hacer además de comunicarse, por ejemplo, con un especialista como tú? Claro, pues eso es primero aceptarlo, apoyarse de toda la familia y atreverse a confrontarse con sus más grandes miedos, que es ante esa realidad que están tratando de evitar. Entonces, pues bueno, que acudan con un profesional de la salud y realmente se puede apoyar siempre y cuando la persona esté dispuesta. ¿Qué tal contigo? ¿Por qué no nos das tus números de contacto? Claro que sí, en el 634-3333 o por Facebook. Doctora Luisa López Madueño. Ya lo saben, por ahí tiene muchísimo tráfico. Doctora Luisa López Madueño, muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos la próxima semana. Hacemos una pausa, no se muevan. No es mentira ni mitomanía. Regresamos en un instante.